Bienvenidos de nuevo a Afila tu Seguridad. Desde el primer programa hemos tratado diferentes temáticas, desde ciberestafas y cómo prevenirlas, a profundizar en el mundo de las criptomonedas y más recientemente la importancia de la formación de los más jóvenes en materia de ciberseguridad, siempre pegados a la actualidad del momento. Por eso, y en la víspera de las vacaciones de verano, hoy hablaremos de robos en viviendas y cómo evitarlos. Dejar una radio encendida dentro de una casa, una pequeña luz permanente, las persianas a medio bajar. ¿Quién no ha escuchado y hasta practicado alguno de estos consejos siempre antes de irse al pueblo o de vacaciones? Para abordar una radiografía del robo en viviendas en Ourense y cómo prevenirlos, están con nosotros el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López Castro. Bienvenido, capitán. Muchas gracias. Y Jorge Álvarez, letrado del Lex Aurea Abogados. Bienvenido, Jorge. Gracias. Empezamos. Bueno, sin duda estamos ante uno de los grandes miedos de quien se va un tiempo, bueno, una semana a lo mejor no, pero quien se va 15 días, 3 semanas o un mes. ¿Es un miedo real? ¿Qué creéis, capitán? Bueno, en primer lugar hay que poner de manifiesto que Ourense que es una provincia segura, ¿no? La tasa de criminalidad por 1000 habitantes en Ourense, a nivel nacional, perdón, se sitúa en 41 puntos. En Ourense está 10 puntos inferior, ¿no?, a esta media nacional. Claro, es verdad que si una víctima que sufre un delito de robo en su vivienda, pues damos estos datos objetivos que ponen de manifiesto que es una provincia segura, estoy seguro que poca tranquilidad le va a generar esto. Es decir, entendemos la sensación, en este caso objetiva, de inseguridad que pueda tener. Pero bueno, con carácter general sí tenemos que poner de manifiesto que es una provincia segura. Jorge, ¿vosotros cómo lo veis? Sí, evidentemente, sobre todo en el ámbito que nosotros tenemos, que puede ser más el gallego, ¿no? Efectivamente hay otras provincias, como puede ser Pontevedra, como puede ser Coruña, que son provincias un poquito más, con más actividad delictiva en este ámbito. Lugo, Ourense también son provincias mucho más seguras, sí que es cierto también. Yo me imagino que también por la propia naturaleza de las dos provincias, menos población y quizás en algunos casos menos poder adquisitivo. Entonces quizás eso motive que también sea un poco menos peligrosa en este ámbito y además teniendo en cuenta pues, la seguridad ciudadana, es decir, tanto ejercida por la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, pues nos ayuda a ser también una provincia un poquito más segura. Bueno, está el miedo, por un lado, a dejar la vivienda vacía, ¿no? La vivienda habitual. También podemos hablar de esa vivienda de vacaciones, de veraneo, en la que, bueno, que está vacía durante una parte del año. Pero lo que sí es cierto es que vosotros sabréis mejor cómo está la situación. ¿Arriesgan más ahora? Porque sí que hemos visto algún caso sonado que hemos dado tanto en la región como en Telemiño de asaltos, intrusiones en viviendas en las que están los inquilinos en su interior. Bueno, yo creo que no es que arriesguen más. Este tipo de delincuencia, de robos en viviendas, yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Uno, lo que es la delincuencia organizada y otro, la local. En cuanto a la delincuencia organizada, tenemos que tener en cuenta que para hacer rentable, entre comillas, pues en muchos casos el desplazamiento que producen estos grupos organizados, lo que realizan son pluralidad de hechos delictivos. Por tanto, creemos que no es que arriesguen más, sino que bueno, dentro de esa presumible o presunta rentabilidad lo que buscan es acometer más hechos delictivos. Pero bueno, el modus operandi y demás sigue siendo muy similar, ¿no? No hemos visto grandes variaciones. Es decir que, y en relación a los robos con violencia, tenemos que decir que bueno, pues, son minoritarios, afortunadamente, ¿no? Que podemos cifrarlo en torno a 1 de cada 10 robos en viviendas, pues se utiliza violencia e intimidación. Claro que cuando eso se produce genera mucho más alarma social, es verdad. Claro, por supuesto, Obviamente. Porque ya no es solo que alguien entre en tu casa a robar, la situación de pánico, de temor que eso puede provocar, sino, claro, si ya es una situación violenta en la que hay, pues eso, una violencia física, pues digamos que la situación es un poco más compleja, ¿no? ¿A qué tipos de delitos se enfrentan? Hablamos, por un lado, organizaciones criminales, mencionábamos, ¿no? También hay algún caso de personas, pues individuos que actúan en solitario, por pareja. ¿Cuál es un poco el perfil que se mueve ahora aquí? Insistiendo en que es algo minoritario, pero ¿cuál es el perfil que se mueve ahora de delincuente? No, yo estoy en este caso, por lo menos en los casos que nosotros hemos llevado y por los que conocemos, la mayor parte de este tipo de robos en casa habitada se produce por
organizaciones criminales ya previamente organizadas y aparte organizaciones criminales que suelen ser, por norma general, aunque pueden tener algún integrante nacional, suelen ser mafias más del este en este caso. Sí que es verdad que, claro, al hilo un poco de lo que decía el capitán, sí que es cierto que en este caso no considero que sean más, que se arriesguen más, sino que no, más violentos. Son violentos de por sí, la cuestión es que a ellos no les interesa un robo en casa habitada con los inquilinos dentro. A ellos lo que les interesa, como ha dicho antes, es la rentabilidad. Cuantas más casas puedan robar, mejor, pero desde luego hacen ciertas labores de vigilancia, por decirlo de una manera, para intentar evitar que los moradores estén en la vivienda. Y eso es un poco lo que yo entiendo que es lo más habitual. O sea, que digamos que ellos estudian un poco la situación, ¿no? Con un tiempo, seleccionan los hogares, seleccionan a las víctimas. ¿Cómo funcionan este tipo de organizaciones? Vale. Dentro de los perfiles que estamos hablando, si nos referimos a delincuencia organizada, sí es cierto que lo que hemos visto es que hay una parte de ese grupo organizado que se encarga pues, de la logística, incluso de recabar información, ¿no? Cierta información sobre los moderadores y demás. Y también, en algún caso, pues, hemos visto que era aleatoriamente. Claro que también buscan un acceso fácil, es decir, cuanto más fácil sea ese acceso, pues también mayor probabilidad de que cometan ese hecho delictivo. Y en cuanto a la delincuencia local, pues bueno, la información ya la tienen más de primera mano. Pero repito, de delincuencia organizada sí, a través de información, y en otros casos también hemos visto que aleatoriamente. Y del material incautado estábamos viendo ahora fotos, hay dinero en efectivo, pero también se han sustraído pues, obras de arte, joyas. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué utilizan este material robado? ¿Tenéis constancia de a dónde llega o para qué lo necesitan, para qué lo quieren? Bueno, el efectivo evidentemente, o sea, cualquier dinero efectivo supone una financiación para la organización, que al fin y al cabo lo que buscan es el ánimo de lucro, no cabe ninguna duda. Con respecto a obras de arte, joyas y demás, evidentemente eso irá después al mercado negro de alguna manera para intentar venderlos y sacar dinero, que es que al final lo que buscan es eso, nada más que dinero, no pretenden, por eso decía antes, que no es que arriesguen más, no les interesa agredir a los moradores y demás, que si lo tienen que hacer, lo harán, porque al final no será más que un medio para conseguir su fin. Ahí a lo mejor estaremos hablando ya de un concurso medial, ¿no? El robo con fuerza en casa habitada, mediado con una lesión, agresión, homicidio en algunos casos previos. Evidentemente el dinero en efectivo, huelga decir que es lo que más les interesa, pero todo aquello que pueda ser vendido en el mercado negro y obtener algún tipo de beneficio económico, la droga se vende y se saca un beneficio. Las obras de arte, las armas, por supuesto las joyas, quiero decir, todo eso tiene un mercado, no un mercado lícito, pero sí ilícito, donde se puede sacar financiación y sacar dinero, porque reitero, lo que pretenden estas organizaciones no es otra cosa que lucrarse, eso es su fin, nada más. Vale, entonces estamos hablando de organizaciones criminales, en algunos de los últimos casos más sonados aquí en la provincia de Ourense. Ese sería uno de los delitos, ¿no? Correcto. Pero luego también, si tenemos violencia de por medio, tenemos la violencia, tenemos el robo, ¿no? Claro, ¿Qué penas se enfrentan estos delincuentes? Dependiendo un poco en cuanto al robo con fuerza en casa habitada, las penas varían de entre los 2 a los 5 años o un tipo agravado que va de los 2 a los 6 años, dependiendo precisamente de la cantidad sustraída, de los medios empleados, de la situación en la que dejen a la víctima con ese robo. Y también hay que tener en cuenta que el robo en casa habitada no significa que tengan que estar necesariamente los moradores en la vivienda al momento del robo, y ni siquiera que en ese que estén viviendo de manera continua en ese inmueble. Es decir, si tú te has ido de vacaciones y dejas tu casa o tienes 2 residencias, una está en Palma de Mallorca y la otra está aquí en Orense, y tú pasas el verano allá o el invierno allá y el verano aquí, o al revés, esas casas a nivel jurisprudencial se entienden como casas habitadas. Quiero decir que la pena nunca variaría a menos. Son delitos dentro de los robos con fuerza en casa habitada son los más graves. Si después a ello le unimos que pudiera haber, si existen personas en el interior, y estamos hablando de delitos de lesiones, delitos de homicidio en algunos casos, torturas, pues claro, la pena se eleva muchísimo, porque habría que unir la pena propia del delito de robo con fuerza a la pena propia de un delito de lesiones, un delito de lesiones agravado, un delito de homicidio. Quiero decir, ahí las penas podrían variar muchísimo. Por supuesto que el delito de homicidio, claro,
al asesinato, teniendo en cuenta la penalidad que tiene, pues sería, digamos, en ese caso, aunque no fuera el fin, sería la pena principal que conllevaría, pues, por supuesto, el ingreso en prisión de estas personas en el caso de efectuarse el juicio. Y en lo que vamos, capitán, de año, ¿cuál es el balance que hacen de los robos en el rural, en la Guardia Civil? Bueno, la Guardia Civil tiene competencia en 91 de los 92 concellos de la provincia. Esto nos atañe a la seguridad de en torno más del 65% del censo. Y bueno, tenemos que decir que es verdad que lo que no podemos hacer es generar alarma. Vuelvo a insistir, los robos violentos son minoritarios, entre otras muchas cosas, porque le decía el compareciente experto en Derecho, porque las penas se agravan mucho y tenemos que decir que más temprano que tarde, al final estas personas que cometen estos hechos tienen que asumir la responsabilidad. Y la responsabilidad no es menor, es grave, ¿no? Es verdad que hemos tenido un pequeño repunte en cuanto a robos en viviendas, en lo que va de año, pero bueno, tenemos que poner también en valor pues el trabajo que en este sentido se está realizando, ¿no? Y por contextualizar un poquito más amplio, si se me permite, pues yo por poner un ejemplo, pues mire, en los 2 últimos años, pues unidades de investigación pues anteriores a la Policía Judicial, como pueden ser los equipos Roca, por darle un ejemplo, ¿no? El equipo Roca de Orense por los 2 últimos años ha llevado pues unas 15 operaciones, ¿no? De delitos en el interior de vivienda, con más de 30 detenidos. Si nos vamos al equipo Roca del Barco de Valdeorras, pues igualmente, ¿no? Con cerca de 10 operaciones en los 2 últimos años, con 15 detenidos. Si contextualizamos en lo que va de año, pues el equipo Roca de Orense 2 operaciones, en el Miña en enero, y otra en el mes de abril, donde también son robos en interior de viviendas, en un caso con 1.800 euros y otro con 5.000, se recuperan aproximadamente el mes de marzo sobre 3.000 euros entre efectivo y joyas. Si hablamos de delincuencia organizada y por contextualizar más cercano temporalmente, pues el 19 de diciembre del pasado año se detuvo un grupo organizado de personas que desplazaban de Barcelona a cometer hechos delictivos por toda Galicia, 14 robos se le atribuyó en toda Galicia. Es más, se ha pedido recientemente al juzgado que lleva la causa, en este caso de Carballiño, la investigación de más personas relacionadas con esos hechos y se ha podido esclarecer otro hecho delictivo, entre otros de Carballiño, donde habían sustraído una importante cantidad de dinero. Tenemos efectivamente el robo de Vilamea en enero, con la detención el 18 de febrero de 5 personas. Tenemos la operación Vértigo recientemente también en mayo, Sargento Moreiras del 17 de este mes, donde se han detenido al final 6 personas porque el día 24 de esta misma semana se ha detenido una nueva persona vinculada con estos hechos, a los cuales se le atribuye 2 robos en la localidad de Xinzo, uno de ellos violentos, un robo en un estanco y también la pertenencia a organización criminal. También tenemos que recordar la operación Palmaris de Berín, donde se cometieron 4 robos que se explotó el 9 de marzo, si no recuerdo mal, donde se detuvo a 3 personas vinculadas o relacionadas con estos hechos. Quiero también poner en valor pues, el trabajo que a nivel judicial y fiscal se hace en este sentido, es muy importante. En la fase preprocesal, ¿no? Con las actuaciones de policía judicial en las cuales pedimos medidas de injerencia de derechos, y también quiero poner de manifiesto pues, la coordinación policial, tanto con Policía Nacional como con policías locales. En este caso estamos trabajando, digamos, muy intensamente. Sí, bueno, es cierto que hay ciertos casos que causan más impacto en la ciudadanía, pero también es cierto que hay muchas operaciones, ¿no? O sea, vemos un robo, como hablaba de Vilamea en enero, en febrero ya teníamos a la organización totalmente, en apenas un mes se había desarticulado a los implicados, por lo tanto no se debe tener miedo, hay que tener precaución, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ser víctimas de este tipo de un robo en nuestra casa, Jorge? Bueno, pues evidentemente... Hablábamos al principio, las persianas medio bajadas. Bueno, yo creo que eso instintivamente ya lo hacemos todos, ¿no? Sí, máxima en esta época que baja las persianas para que no te entre calor, claro, ¿no? Pero yo creo que hay diferentes elementos. Pues evidentemente, si te vas a ir un mes, no, pero si vas a irte un fin de semana, pues dejar a lo mejor alguna luz encendida, la radio, algo que denote que pudiera haber algún tipo de presencia humana dentro de la vivienda. Después, por supuesto, bajo mi punto de vista, el hecho de colocar una alarma.
Y después otra cuestión bueno, que somos muy tendentes a ello, ¿no? De publicar todo en redes sociales, ¿verdad? Es decir, me voy a ir de vacaciones a Punta Cana, me voy a ir ahora me cojo vacaciones un mes, no pienso volver. Pues ese tipo de publicaciones en redes sociales, como ha dicho antes el capitán, evidentemente este tipo de mafias tienen una parte de su organización que se dedica a un seguimiento previo, y evidentemente ese seguimiento previo lo pueden hacer precisamente una parte muy importante a través de la propia información que nosotros damos en redes sociales sobre nuestra vida y lo que vamos a hacer. Este tipo de cuestiones pues incide negativamente en la posibilidad de que seamos víctimas de un robo. Claro, le estamos dando regalado, me voy, cojo el avión, acabo de llegar, estoy aquí, voy a estar un mes. No, la verdad es que... Es que no solo te dices cuánto, claro, le dices dónde estás en cada momento. Sí. Eso para ellos es muy valioso porque les permite trabajar honestamente con cierta tranquilidad. Y una vez tomados ciertas precauciones, ciertos consejos, capitán, si llegamos a nuestra casa y vemos indicios de que la entrada ha sido forzada, vemos que en el interior, pues que indicios de que se ha rebuscado, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Bueno, si me permites, pues yo quiero también reforzar lo que ha dicho el compareciente experto en Derecho, que es muy adecuado en relación a prevenir, a dar este tipo de información, sobre todo en redes sociales, ¿no? Muy importante. Y nosotros siempre decimos que la seguridad es cosa de todos, en unión de la eficacia policial, que es importante, ¿no? Aquí la tasa de esclarecimiento en Ourense también está superior a la media nacional, pero efectivamente es muy importante, ¿no? La prevención es cosa de todos, como hemos dicho. Y si se nos ocurre, somos víctimas de un robo en la vivienda, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar a la Guardia Civil. Si tenemos constancia de que los presuntos responsables no están en el interior de la vivienda, pues si accedemos a ella, pues acceder con todas las precauciones, haciendo fotos, haciendo vídeos, no acceder todos, acceder uno solo y sobre todo preservar el escenario lo máximo posible y llamar lo antes posible a la Guardia Civil. Es lo adecuado. Y ante cualquier sospecha de que pueda haber todavía alguien, mantenerse alejado, ¿no? Sí, por supuesto. Ya digo, yo si me refiero a entrar en el interior del domicilio cuando tengamos la certeza de que no hay nadie en el interior. Jorge, mencionabas antes las alarmas, y es que ayer Consumo anunciaba que van a regular la llamada publicidad del miedo, ¿no? Que dicen que algunas empresas de seguridad están ejerciendo. ¿Nos puedes contar algo sobre esta nueva medida que quieren implementar? A ver, yo leí la noticia igual que tú, la verdad que tampoco en ese ámbito del tema de la llamada del miedo y demás, tampoco estoy demasiado puesto, entonces no soy un experto. Ahora bien, una de las medidas que se utilizan precisamente es, y ahondando un poco con lo que decía el capitán, es que si sabes que hay alguien dentro, no entres. Si estás en casa y entran, métete en una habitación, la más alejada, y realiza la llamada. Si tienes alarma, ya te la van a, digamos que de alguna manera ya se va a realizar, pero puedes ponerse en contacto con el cuerpo que sea, digamos, competente en tu localización, Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, fundamentalmente Guardia Civil y Policía Nacional, que son los que tienen competencias. Ahora, en cuanto al tema de la llamada del miedo, de las alarmas y demás, leí la noticia, pero tampoco te puedo dar más información porque no estoy muy familiarizado con ello. Bueno, un poco lo que mencionan es que este tipo de publicidad a veces pues, se basa en datos engañosos o digamos que elevan esa percepción de las... O sea, Bueno, claro, pero eso es a lo mejor podríamos estar hablando de publicidad un poco, no diría engañosa, pero generar una necesidad en la población, es decir, la llaman miedo, pero bueno, eso es una técnica comercial muy antigua, es decir, generar una alarma o algo, una alarma social me refiero, o generar alguna necesidad en la población antes decía el capitán, Ourense es una provincia segura, efectivamente, lo que pasa es que a veces le queremos dar más publicidad o le queremos dar más bombo, más platillo a aquello que sí que supone un riesgo, pero que ellos en aras de vender sus alarmas y demás, pues pretenden potenciar más allá del riesgo real que existe. Bueno, y también es cierto que Ourense es una provincia segura, pero si nos vamos, por ejemplo, al Levante español, estamos hablando de otras situaciones, ¿no?, en las que ahí igual sí que... Pero es que claro, estamos hablando también de otras poblaciones, poblaciones mucho más flotantes, donde también hay mucha más posibilidad de que las viviendas estén vacías, zonas muy vacacionales, en donde a lo mejor este tipo de mafias saben que los moradores con cierta habitualidad no van a estar en esa vivienda. Por eso también dispara un poco por utilizar un término jurídico, la siniestralidad.
Bueno, pues vamos a terminar, si os parece, yo creo que la conclusión es que Ourense es una ciudad segura, que debemos ser cautos, que debemos tener cuidado, pero terminemos ahora sí con 3 consejos de cada uno, me gustaría, para irnos de casa en verano tranquilamente y volver y que esté todo en orden. Capitán. Bueno, reforzar las medidas de seguridad. Nosotros siempre insistimos en eso, tanto las físicas como aprovechar las tecnológicas. Las físicas pues es tener unas cerraduras adecuadas, unas cerraduras actuales, con las certificaciones correspondientes, ¿no? Dejarnos aconsejar por un cerrajero de confianza. También es importante, lo hemos visto en robos, ¿no? Las persianas, tener unas persianas robustas e incluso implementar cierres de seguridad. Y después pues el uso de la tecnología en el hogar, ¿no? Pues, no sé, desde sensores de movimientos, luces automáticas y después una red vecinal, ¿no? Un vecino de confianza también importante, ¿no? Que durante nuestra ausencia pues que él sepa que vamos a estar ausentes en ese caso, ¿no? Y bueno, y hay una particularidad que también, ¿no? Me gustaría, que creo que es una mala praxis, ¿no? Que es dejar las llaves escondidas en algún sitio cercano. Yo creo que eso es absolutamente desaconsejable, ¿no? Muy habitual. Sí, pero yo personalmente o nosotros lo desaconsejamos dejar las llaves en un sitio cercano a la entrada de la vivienda. Es muy fácil pues buscarlas, es relativamente fácil encontrarlas y, aunque nosotros pensemos, bueno, aquí no la van a buscar, ¿no? Acceder a la vivienda, claro que sí. Jorge. Antes de dar los consejos al hilo de las llaves, no las van a encontrar, pero realmente nosotros somos muy repetitivos, los humanos. Claro. Aquí la voy a poner un altillo, lo pongo debajo de la alfombra. Somos sí, debajo de la maceta, detrás de la manguera. Al final, todos saben un poco cuáles son los trucos que utilizamos. Yo, evidentemente, con respecto a esa cuestión, por supuesto, barreras físicas, máxime si estás, por ejemplo, en una casa que esté aislada, ¿no? También la utilización de, en este caso, de alarmas creo que también es muy importante. Y tercero, no dar lugar a que se note que efectivamente que no estás. Persianas completamente bajadas o lo que hablamos antes, es decir, no publiques en redes sociales lo que vas a hacer porque al final estás dando una ventaja de oro a quien quiere cometer este tipo de delitos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos alerta y afilando su seguridad, aportando espacios de debate y de prevención como este. Gracias al capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Juan José López Castro. Gracias a ustedes. Y a Jorge Vázquez, abogado del Exauria Abogadas. Gracias, Jorge. Gracias. Están todos invitados a ver este programa y también todos los programas que hemos abordado esta temporada. Les emplazamos a enviarnos cualquier duda, cualquier programa, que quieran que abordemos aquí en el programa, cualquier temática. Pasen un buen verano, sean precavidos, tengan cuidado y nos vemos en septiembre.